Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que serían las principales culturas del periodo precolombino. Los integrantes de este grupo son Antoine Antencio y mi persona, Carlos Lescano. En cuanto a la introducción, podemos decir que el periodo prehispánico también se conoce como la era precolombina. Esta se considera como es el momento en el que los españoles o los primeros pobladores llegaron a América y establecen ciudades, tribus, civilizaciones en nuestro territorio, ¿vale? Según los restos arqueológicos encontrados, se dice que este periodo abarca más o menos entre unos 11.000 a 9.000 años más o menos. Y este periodo también lo podemos dividir en tres etapas: el paleoindio, que es por decirlo así, el primer periodo. Luego de esto tenemos el precerámico y por último tendríamos el cerámico, ¿vale? Entonces, todos estos periodos lo vamos a ver más a fondo y también cabe resaltar que no había una cultura como tal durante este periodo, sino que fue como fueron las bases. Con el pasar del tiempo se fue desarrollando lo que fue la cultura hasta lo que conocemos actualmente, ¿vale? Entonces, ahora, el paleoindio, ¿qué es lo que sabemos realmente de este periodo? Bueno, según los registros arqueológicos, eh, se dice, o según los investigadores han llegado a determinar mediante los restos arqueológicos, que este periodo se remonta hace unos 11.000 años atrás, ¿vale? Entonces, parte del material encontrado ha sido en sitios como la entrada meridional del Canal de Panamá, en las ribieras de la Laguna de la Yeguada, en la provincia de Veraguas. Se han encontrado lo que parecen ser puntas de lanzas o proyectiles y algunas otras especies de artesanías que se creen que, bueno, han sido utilizadas para la recolección, para la caza, entre otros oficios que realizaban en aquel entonces nuestros antepasados. Luego de esto tenemos lo que serían dos tradiciones y restos arqueológicos. Cuando hablamos de dos tradiciones, hace referencia a que en base al material encontrado se han podido diferenciar dos tradiciones, basándose en el aspecto morfológico de esos restos encontrados. Uno de estos son las puntas Clovis norteamericanas, que se datan alrededor de unos 9.000 años antes de Cristo. Las otras puntas han sido denominadas cola de pescado, que pertenecen al paleoindio sudamericano y que fueron usadas por los cazadores para la megafauna, que pues ya está extinta, y se cree que habían llegado hace unos 9.000 años antes de Cristo. Luego de esto, aquí vemos una imagen de lo que serían esas puntas encontradas aquí en Panamá. Si vemos en la imagen que está a la mano derecha, se pueden ver diferentes tipos de puntas, diferentes morfologías, y también se ve un tallado diferente en algunas, que hace referencia a esta diferencia morfológica de estas dos culturas, dos tradiciones, perdón. Bien, entonces, si hablamos acerca de los asentamientos, donde se situaron estos primeros pobladores, podemos mencionar la Cueva de los Vampiros, llamada así por Richard Cook, que es un sitio de ocupación humana más temprano para este periodo, que se cree estuvo entre los 8.000 a 5.000 años antes de Cristo. Otro sitio importante en este periodo fue el denominado el Abrigo de Caravali, que se ubica cerca de lo que es la población veragüense de San Juan. En este lugar también fueron encontrados algunos instrumentos líticos, como perforadores, piedras para moler semillas, algunas especies de vegetales silvestres y, como vemos, ahí hay una imagen de lo que podría haber sido estos pequeños abrigos rocosos donde se situaban estas poblaciones. En cuanto a lo que son las ocupaciones, según los restos que se han encontrado de tubérculos comestibles, un ejemplo de esto es Maranta arudinácea,
que también se le dice sagú. Dice que pudo haber sido sembrado por las mujeres y también se han encontrado material lítico fabricado con jaspe. Eh, También se han encontrado que estas primeras poblaciones pudieron ser cazadores, pescadores, recolectores de semillas, de especies silvestres, entre ellas el corozo también, que es Acroma vinífera, y el nance, que es Brisomia cassifolia. En cuanto a los primeros rastros de la agricultura, basándose en la paleobotánica, se ha demostrado que ya para el 5000 antes de Cristo ya existía una agricultura. Perdón el gallo. Algunos restos se han encontrado en la tan famosa Cueva de los Ladrones, excavado por los doctores Julius Beard y Richard Cook hace ya varios años. En este pues se encontraron folitos de gránulos de polen de maíz, sea maíz, fechados entre el 4910 antes de Cristo y el 2845 antes de Cristo. Estas evidencias fueron encontradas en los abrigos de Santana, fechadas cronológicamente por medio radiométrico, o sea, prueba de carbono 14, y basándonos en estas pruebas, se puede afirmar de que sí existió una agricultura primaria, basándose ¿cómo se llama? En vegetales que algunos eran de origen norteamericano, otros de sudamericano, y pues en base a eso se fue armando lo que fue la agricultura hasta lo que conocemos hoy. Y pues como vemos, en la imagen de la izquierda tenemos lo que podría ser las primeras formas de agricultura. Las mujeres eran las que principalmente se encargaban de recoger todos estos frutos. Y del lado de la mano derecha tenemos lo que vendrían siendo los granos de polen del maíz, que debe haber sido muy diferente al que tenemos, al maíz que tenemos actualmente. Eh, ok, el periodo precerámico, ¿verdad? Lo que era la caza, la recolección de semillas y las frutas en esta etapa siguen siendo, ¿verdad? La manera de subsistir en esta época. Se conoce como principios de la agricultura, ya que en esta etapa se da lo que es el descubrimiento de que cuando uno siembra una semilla, crece una planta nueva, ¿verdad? Y eh, les crea más fruto, ¿verdad? O sea, se da la primera domesticación de plantas. Eh, También se da la primera alfarería pintada de un solo color. Este periodo se divide en dos etapas. El preceriódico temprano, que vendría siendo del año 10.000 al 7.000 antes de Cristo, y el periodo precerámico tardío, que vendría siendo de 7.000 al 1.000 antes de Cristo. Ok, el precerámico temprano, ¿verdad? De esta época se han encontrado evidencias que nos indica, ¿verdad?, que ciertos implementos parecidos a los del paleoindio se siguieron utilizando después del cambio climático del 9000 antes de Cristo, o que por lo menos ciertas técnicas de manufactura de artefactos líticos propias del paleoindio continuaban durante el precerámico. Eh, en lo referente a las herramientas o utensilios que utilizaban en esta época, ¿verdad? Eran utensilios cortantes de piedra y punzantes de calcedonia, manufacturados con técnicas del paleoindio. También se encontraron, ¿verdad?, puntas de flechas talladas por un solo lado y piedras de moler de reducido tamaño. Eh, las vasijas eran pulidas por dentro y por fuera, ¿verdad? Y se utilizaban para guardar alimentos o bebidas. También creaban cerámicas, ¿verdad?, que eran pintadas todas de color rojo, que se utilizaban para rendir culto al Pachamaca, que era como un dios para ellos en esta época. Pásala, Carlos, por favor.
Del precerámico tardío podemos decir, ¿verdad? Que el nivel económico se desarrolló una economía mixta, ¿verdad? A ver, si bien en el precerámico temprano la agricultura recién estaba siendo descubierta, ya aquí estaba mucho más desarrollada, puesto que se dedicaban al cultivo de los agú, de los zapallos, de las batatas, de los ñames americanos, de las tulas y del maíz con yuca. También se daba la recolección de ciertos frutos y tubérculos en huertas, ¿verdad? Eh, También se daba lo que era la caza de animales terrestres y la explotación de los recursos pesqueros litoral marítimo y de la población que vivía también en áreas de estuario, ¿verdad? Eh, Cabe resaltar que la población vivía en campamentos y caseríos. Durante este periodo, ¿verdad? La población prehistórica de las provincias centrales presenta una gran dispersión geográfica, eh, ya que empezaron a extenderse desde el litoral del Golfo de Parita hasta las estribaciones de la cordillera central. Eh, Cambia, Carlos, por favor. Ok, ahora vamos con el periodo cerámico. Luego de la aparición de la cerámica en nuestro istmo, surge el periodo cerámico. Este resalta más ya que se dio la formación de caseríos y de esta manera se llegaron a formar aldeas y cacicazgos en diferentes regiones del Istmo de Panamá. ¿Qué son los cacicazgos? Bueno, los cacicazgos son organizaciones políticas formadas por varias aldeas. Fueron aprendiendo más técnicas artísticas como la creación de metales, de piedras con figuras muy complicadas de elaborar, ¿verdad? También se crearon instrumentos musicales y cerámicas de finos acabados. En esta etapa, de igual forma, se empezó a desarrollar lo que vendría siendo, ¿verdad? La cestería, la alfarería y posteriormente la orfebría. Todas estas siendo artes de confecciones de cesto o de fabricación de vasijas y de igual manera de la manipulación, por decirlo así, de los metales preciosos. Podemos decir, ¿verdad? Que al ver más detalladamente todas estas etapas, ¿verdad? Del periodo prehispánico, podemos comprender cómo la sociedad va cambiando poco a poco, que evoluciona. Por ejemplo, vimos pues que las técnicas del paleo indio fueron cambiando, o sea, eran utilizadas, pero ya más, por decirlo así, modernas. Eh, eh, Solo de una población en los campamentos, ¿verdad? De los años más tarde se extiende a campamentos, cacerías, aldeas y de centros ceremoniales. La historia de nuestro hijo, ¿verdad? Es muy importante ya que nos enseña nuestras raíces y la base de todo nuestro sistema en la sociedad de hoy en día. Cada nuevo descubrimiento cambia nuestra versión sobre los principios del istmo. Por esta razón, ¿verdad? Nunca debemos subestimar el conocimiento otorgado, ya que nos ayuda a mejorar como sociedad y a evolucionar como humanos. Listo. Bueno, entre las recomendaciones que podemos dar, podemos decir que como vimos en esta investigación, actualmente el 10% de la población de nuestro país aún es autóctona, que eso quiere decir que mantienen su cultura, sus costumbres, entre otras. Por lo que sería considerar enfocarnos como un país en resaltar la belleza que nos ofrecen sus bailes, vestidos y artesanías. Otra importante recomendación sería el hecho de realizar más investigaciones en diferentes puntos del país, que aún quedan muchas interrogantes sobre los primeros pobladores del Istmo, y no solo eso, sino que aún hay muchos lugares sin explorar. Y por último, pues también el hecho de hacer más docencia en las instituciones educativas referentes a nuestra cultura de origen, ya que hoy en día no se le da tanto valor o importancia como debería. Así que bueno.
Muchas gracias.